Lucas, yo quiero entrar en algo que tú estás haciendo maravillosamente y que quiero que podamos explorar juntos. Y es el hecho de, estás haciendo paisajes, diseñando paisajes ecológicos y diseñando todas estas propuestas para lograr que estos agroecosistemas tengan un poco más de sentido y se impacte positivamente a ese agroecosistema. ¿Qué es eso que estás haciendo? De servicios ecosistémicos amplio, tengo que pensarlo como un paisaje. Un paisaje tiene equilibrios. Digo, ¿y no puedo patear el tablero y decir que quiero hacer un paisaje productivo? Que la base sea la productiva, pero que tenga ese equilibrio de también brindarme muchos servicios ecosistémicos. ¿Cómo podíamos empezar a generar corredores biológicos y paisajes multifuncionales dentro de nuestros campos? Hola, hola queridos bioproductores, bienvenidos a un nuevo episodio de Agrobiota Podcast. Para los que están llegando, son nuevos y no nos conocen, mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora de bioinsumos, productora agrícola y una eterna enamorada del tema de la agricultura. Y hoy vamos a hablar de un episodio, de un tema apasionante con un amigo cercano que no está tan cerca, pero que trabajamos en muchos aspectos similares, y es Lucas Andrioni. Lucas, bienvenido a Agrobiota Podcast. Hola Paula, bueno, muchísimas gracias y un placer estar de nuevo compartiendo esto, como vos decís, de la pasión por la agricultura y cómo poder ver que tenemos una agricultura apasionante por delante. Sí, que estamos trabajando en lograr un mejor desarrollo, un mejor equilibrio, más responsable, más consciente, y ese es el objetivo que muchos de nosotros perseguimos. Lucas, felicitaciones por tu premio. Aquí para que poner en práctica, estamos en familia, que te acaban de dar un premio y bueno, cuéntanos porque tiene más mérito. Y ya les diré por qué este premio, Lucas. ¿Por qué te ganaste ese premio? Bueno, primero, muchas gracias por la felicitación. La verdad que, como te decía en algún momento, es una caricia al alma estos reconocimientos y también es lindo porque ponen en agenda montones de temas que estamos tratando. El premio se llama Testimonio Clarín Rural, en el cual, a la innovación agrícola, es el premio que me entregaron. Y bueno, y está relacionado a todas las innovaciones que estamos implementando en el agro. Así que Clarín Rural es un medio, es el número uno en Argentina de lo que es en el tema de agro. Así que la verdad que feliz, que primero el reconocimiento, que hayan tenido en cuenta todo, y feliz que estén pensando en que las innovaciones, por ejemplo, en la agricultura regenerativa, son tan importantes como para que te reconozcan. Así que esas cosas llenan el alma. Sí, creo que los reconocimientos, más allá de ponerte en un sitio, digamos, más visible, también tienen la ventaja, y es que permiten que otras personas conozcan el mensaje, el trabajo que se está realizando, que se inspiren, que modelen y que por fin logremos ampliar ese espacio y esa semillita que intentamos sembrar, que estamos sembrando poco a poco con el tema de agricultura regenerativa y los distintos tipos de agricultura que trabajamos. Y hoy vamos a hablar entonces de algo que tú eres especialista. Digamos que cómo trabajar con cultivos de servicio. Digamos que vamos a empezar por allí para quienes no saben qué es un cultivo de servicio y cómo funciona. Lucas, cuéntanos por favor a qué nos referimos cuando hablamos de cultivo de servicio. Nosotros sabemos que la agricultura, que esto está pasando no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. He tenido la oportunidad de recorrer varios lugares donde se hace agricultura, y la agricultura que venimos haciendo llevó a un deterioro de los sistemas, ¿no? Y sobre todo en lo que es el tema de suelos muy degradados. Acá en Argentina tenemos muchos problemas de erosiones eólicas, hídricas, y bueno, se empezó a trabajar por ejemplo, en Argentina con lo que fue la siembra directa en su momento. Entonces eso ayudó un montón a lograr mitigar al máximo esto de las erosiones, pero también es como que
faltaba que los suelos se regeneraran. Por eso, esto de la agricultura regenerativa, ¿no? Tuvimos esa degradación, llegamos a un punto donde son suelos que no tienen estructura, se ha perdido la materia orgánica, no están siendo fértiles. En Argentina hay un gran problema que estamos en una caída de los rendimientos globales, es decir, de lo que se cosecha de maíz y de soja. Y cada vez a lo mejor se está fertilizando más y usando más fitosanitarios, con lo cual vos decís, che, si estoy usando esto cada vez más, ¿cómo no voy a tener más rinde? Y estamos teniendo una caída. Y eso es un punto crítico, primero porque somos generadores de granos en Argentina y la economía se mueve a través de eso. Y cuando uno empieza a analizar por qué está pasando, es porque los suelos están degradados. Entonces, esa degradación lleva a que ya pusiste un techo y ese techo está cayendo. ¿Qué está pasando? Tenés los suelos libres un montón de tiempo. Acá en invierno en Argentina se cultiva muy poco. Es decir, bueno, en verano sí, tenés soja, maíz, sorgo, girasol. Ahora en el invierno las superficies están descubiertas. Es decir, son suelos que no tienen absolutamente nada arriba. Vos vas por los campos y son suelos sin nada, sin una especie vegetal viva. Está todo como si fuera un desierto seco. Eso lleva a que no tengas microbiología en el suelo, que se degrade la materia orgánica, la poca que tenés, y lo que genera eso es esta degradación. Y ahí aparecen herramientas. Dentro de las herramientas están los cultivos de servicio. ¿Qué es un cultivo de servicio? Y el cultivo de servicio te brinda servicios ecosistémicos, es decir, servicios que te puede dar la naturaleza. Entonces me dicen, ¿y por cuál empezamos? Y bueno, se empezó en una primera etapa, hace muchos años ya, te puedo decir, a lo mejor más de 16 años, 17 años, que se llamaban cultivos de cobertura. Hasta el nombre va evolucionando. ¿Por qué cultivo de cobertura? Porque era el servicio ecosistémico que le estábamos buscando. Es decir, che, se nos vuelan los suelos o tienen erosión hídrica. Vos pongámosles una cobertura para que no esté libre el suelo y empiece a funcionar mejor. Y ahí se empezaron a hacer gramíneas, leguminosas, y la verdad que los resultados fueron espectaculares. Fueron tan buenos que se empezó a ver que mejoraba la estructura, mejoraba la infiltración, las plantas nacían mejor después, y ahí empezó a tener la evolución, y hoy se llaman cultivos de servicio, porque hoy los servicios que le estamos pidiendo es, bueno, che, ¿cómo con las leguminosas atrapamos nitrógeno del aire para incorporarlo al sistema y que sean positivos para los cultivos de renta que vayan después? Y reducimos las aplicaciones nitrogenadas. ¿Cómo podemos ayudar a que no tengamos tantos problemas de malezas resistentes y hacer un control biológico, por ejemplo, como un centeno, que es muy alelopático, y bajar la cantidad de maleza? Entonces empieza a tener un montón de servicios. Y es ahí cuando es una herramienta que está cada vez ganando más espacio acá en el sur de Córdoba. Yo estoy en el centro del país para que más o menos se ubiquen. Es donde empezó y está creciendo un montón y está creciendo ya mucho a nivel país. Uno va al norte y con otros cultivos también. Ese crecimiento también lleva a una cuestión de cambiar de la forma en la que sabemos producir, porque tenemos el cultivo ocupado en invierno, hay que manejar muy bien cuánta agua toma ese cultivo de servicio para que no te impacte en el cultivo de renta. Bueno, todas esas cosas lleva a que por ahí frene un poco la expansión, porque el productor no está tan acostumbrado, los técnicos no estamos tan acostumbrados a usar todo. Es por eso que este tipo de acciones que estamos haciendo junto a vos, Paula, de compartir el conocimiento, está bueno, porque hay formas de hacerlos y son muchas las ventajas que se tiene por trabajar de esta manera. Sí, creo que cuando vemos el impacto que se tiene en la diversidad, podemos entender un poco más de la agricultura, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de agricultura no solamente hablamos de sembrar una planta repetida 1000 veces, sino cuáles son las interacciones entre plantas, y por fin hemos comprendido que la diversidad es la respuesta. O sea, que mantener la diversidad dentro de un ecosistema siempre va a ser una buena respuesta. Sin embargo, tenemos grandísimas extensiones que se dedican a un solo cultivo, y digamos que la alternativa en esas condiciones es la rotación de esos cultivos. Y cómo poder lograrlo de forma eficiente y cómo trabajarlo. Lucas, tú has venido, digamos que impulsando en todos estos años, más de 15 años ya, que se dicen pronto,
en estos trabajos de regenerar suelos y de trabajar con prácticas y con técnicas de agricultura regenerativa, pero no has dejado de lado el hecho de recoger todas estas alternativas, desarrollos tecnológicos para lograr un desarrollo más eficiente, y a mí me parece que es lo más sensato por hacer, ¿no? Creo que el hecho que usar tecnología no nos separa de esa conexión con la naturaleza, porque a fin de cuentas estamos desarrollándolo. El tema es cómo logramos hacerlo de la forma más eficiente y que tenga el menor impacto negativo dentro de los proyectos, ¿verdad? O dentro de el cultivo como tal de los agroecosistemas, pero también de los proyectos, porque los proyectos manejan recursos. Y seremos sostenibles cuando hablemos de la parte económica, social y ambiental. Si dejamos cualquiera de estos tres fuera, pues creo que estamos en serios problemas. ¿Cómo has venido trabajando tú el manejo de nuevas tecnologías en esta parte de agricultura regenerativa, Lucas? Para mí es fundamental lo que estás diciendo, y siempre cuando por ahí que me invitan a congresos a dar charlas, siempre hago el planteo de esta segunda revolución verde, y esta segunda revolución verde que estamos viviendo, que es la agricultura regenerativa, teniendo muy en cuenta, bien te dijiste, lo económico, lo social y lo ambiental, es la agricultura de las altas tecnologías. Las altas tecnologías llegaron para poder lograr tener sistemas mucho más sustentables y sostenibles en el tiempo. Entonces, eso nos da una ventaja competitiva que hace un tiempo atrás no lo teníamos. Cuando hablamos de tecnologías, la podemos separar en un montón de cosas. Podemos separar en tecnologías de proceso, como fueron los cultivos de servicio, que recién estábamos comentando. Otra tecnología de proceso, por ejemplo, son el tema de bioinsumos, cómo podemos hacer parte de los bioinsumos, y eso se puede hacer con tecnologías, y las tecnologías que tenemos hacer hoy, tenés biofábricas súper controladas, con procesos espectaculares para controlar lo que estás haciendo, esté perfecto. Entonces, son todas tecnologías que te ayudan a seguir creciendo. La tecnología, pasémonos a la parte de drones. Hoy en Argentina el tema de drones agrícolas ha crecido un montón, y tenemos facilidad para el tema de aplicación de siembras, de cultivos de servicio con drones, el tema de aplicación de bioinsumos con drones, hasta aplicaciones súper selectivas con drones. Acá en Argentina tengo un problema gigante de cuestiones de maleza resistente, ¿no? Y siempre, por ejemplo, hay una maleza que es el tema del sorgo de Alepo. El sorgo de Alepo acá en Argentina, que está generando mucha resistencia, aparece por matas, ¿no? A lo mejor, bueno, en un lote encontrás 2 o 3 islitas de esto, que vas generando semillas y se te llena el lote. Entonces, para controlar hoy, mucho lo que hacen es lotes completos de aplicaciones para controlar eso. Hoy con los drones, que es una tecnología, estamos usando un 2% de lo que aplicaríamos, porque solamente vamos a donde está la planta, ahí en esa islita. Entonces, por eso es parte de la sustentabilidad y es parte del proceso de cambio que estamos trabajando. Entonces, las tecnologías van en camino a lograr sistemas más sustentables. Ya vamos a estar hablando, pero nosotros nos estamos metiendo muchísimo también en lo que es la inteligencia artificial en pos de todo esto. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la agricultura regenerativa? Van más de la mano que nos imaginamos, porque nos da, siempre cuando me dicen, ¿qué es la agricultura, la inteligencia artificial? Yo la verdad que entiendo poco y nada, porque no es mi rubro. Tenemos en el equipo a Mike, que es un especialista en inteligencia artificial, para que se den cuenta de que ya en los equipos no solamente hay agrónomos, biólogos, sino tenemos especialistas en inteligencia artificial, porque estamos desarrollando muchos modelos. Y para explicarlo fácilmente, la inteligencia artificial lo que hace es la capacidad de analizar mucha cantidad de datos y sacar conclusiones con múltiples variables. Tiene una capacidad gigante de analizar, no es más que eso. Entonces, antes, cuando nosotros lo hacíamos con algunos programas que hacíamos, teníamos pocas variables, porque cada vez que metíamos variables era un lío. Esto lo que hace es que vos tengas múltiples variables para aplicar. Entonces, cuando tenés múltiples variables, podés saber, por ejemplo, estamos trabajando en un modelo que te ayuda a determinar cómo tu cultivo de servicio de que lo sembraste te va consumiendo el agua del perfil, para poder determinar cuándo es el momento óptimo de quemarlo.
o de lo que es interrumpirlo al cultivo de servicio. Y porque yo digo quemarlo, que acá en Argentina decimos, a lo mejor todo se piensa que lo estamos prendiendo fuego. No. Es interrumpir el cultivo de servicio. Y la inteligencia artificial lo que hace es toma información histórica o a futuro, es decir, cómo son los pronósticos de los próximos 60 días, y te dice qué posibilidad tenés que se te recargue o no el perfil para tomar las determinaciones. Eso antes era imposible hacerlo, costaba muchísimo, y hoy va más allá de decir, fíjate cómo las tecnologías nos va a ayudar a que ajustemos cada vez más el sistema, veamos cuáles son las mejores cosas para hacer en cada zona, en cada lote, cómo si empezamos a generar mucha información, qué especies es mejor para cada zona del país o de cada país en que está como cultivo de servicio. Entonces vos te vas a poder meter y te va a decir, mira, estas mezclas te van a ayudar a que vos tengas más éxito en todo esto para controlar tales cosas, para mejorar el suelo. Bueno, todo esto, las tecnologías llegaron para la sustentabilidad de los sistemas, ¿no? Sí, creo que dependerá de cómo las utilicemos, de cómo trabajemos con ellas y qué información es la que podemos, con la cual nos podemos apoyar para hacer un mejor trabajo, siempre será una buena alternativa. Y entender también que lo más importante en este aspecto de uso de inteligencia artificial o cualquier tecnología que se nos presente, porque ya no solamente es un tipo de inteligencia artificial, sino cada vez se va centrando más y trabajándose, que sí hay un boom y que está bien explorar, y si no lo exploramos, pues francamente nos vamos a quedar con muy poca información, y con la capacidad, la velocidad que tiene de análisis de datos es increíble y es un apoyo muy importante para hacerlo. Pero creo que la base del buen uso de esta inteligencia artificial sigue estando en el criterio que nosotros tengamos. Y el criterio se da gracias a la práctica, se da gracias al conocimiento y se da gracias a ese tejido que hablábamos en el episodio pasado, Lucas, de cómo nos comunicamos entre productores, cómo aprendemos de las experiencias que tienen otros y cómo podemos implementar, porque ya no solamente es un trabajo individual, sino que, por ejemplo, tú y yo seguramente ya estaremos cercanos a cumplir un siglo de experiencia en este aspecto, porque se suman vidas, se suman años, se suman experiencias, conocimientos, y esto es fundamental e importante. Por eso cuando queremos invertir y cuando queremos trabajar, siempre suelo decir que la mejor forma es invertir en conocimiento y en esas redes que nos apoyamos para poder seguir trabajando. Lucas, dicho esto, tú estás desarrollando en cultivos gigantescos. Es que a veces como que en países como el mío, que en este momento me encuentro en Colombia, cuando fui, por ejemplo, a Perú, Perú es mucho más amplio, digamos que más largo, pero se tienen extensiones grandes de cultivo. O sea, que acá también tenemos extensiones grandes de cultivo, pero no en tanta, digamos que tantas veces repetidos como lo tienen ustedes, porque ustedes tienen realmente cultivos gigantescos, y allí es donde está el reto de trabajar también con este tipo de agricultura, con agricultura regenerativa. Y creo que hablábamos hace un segundo fuera de grabación, y es el hecho de cómo llegamos a ellos, ¿no? Porque a fin de cuentas son los más grandes, son importantes para que lo tengamos, y si queremos realmente manejar un cambio importante en estos procesos, necesitamos entender que la inclusión de los grandes productores, que ya estamos los pequeños incluidos acá, y que de repente podemos trabajar un poco más el tema de conciencia y demás, pero cómo hacemos eficiente y sostenible un proyecto de estas características en grandes extensiones. ¿Cómo lo estás haciendo tú, Lucas? Sí, la verdad que es un tema apasionante para abordar y discutir, porque Argentina tiene grandes extensiones de productivas, es un país, siempre decimos, muy rico productivamente, tiene todos los climas, tenés para hacer lo que se te ocurra, desde limón, arándanos, vid para consumo y para vino en el norte, en el sur, cultivos del que se te ocurra. Exacto.
podés hacer ganadería de todo tipo, tambo, bueno. Entonces podés hacer muchísimo y tiene una riqueza también en sus tipos de empresas, porque hay empresas muy chiquitas, empresas medianas y empresas muy grandes. Entonces también tenés ahí un ecosistema. A mí me encanta hablar ahora de estos ecosistemas que estamos formando, ¿no? En cómo cada uno de este ecosistema para cambiar la agricultura sumamos. Y, por ejemplo, muchas de las empresas medianas y grandes son empresas familiares, unas empresas que son grandes y son empresas familiares. Son productores, hijos de productores que han seguido creciendo y tienen esta cuestión de generar y producir la tierra. Y cuando hablamos de que queremos cambiar la agricultura, hay un sentido de pertenencia. Uno quiere cambiar la agricultura primero porque, gracias a Dios, es algo que nos apasiona y podemos trabajar de ella. Y segunda, hay una cuestión de trascendencia. Es decir, yo lo que quiero dejar como trascendencia es cómo puedo dejar mejor el recurso en el cual trabajo no igual, mejor el recurso en el cual trabajo para las futuras generaciones, para que se puedan servir y alimentar y generar biocombustibles o fibra, todo lo que genere para el mundo desde el agro. Entonces, para mí, tenemos que estar todos haciendo una agricultura regenerativa. Y en esos procesos, cada empresa tiene un modelo distinto. Y yo siempre digo que una de las cosas que más desafía la agricultura regenerativa es entender que esto no es un modelo de copy y pegue como estábamos acostumbrados en la agricultura. ¿A qué voy con esto de copy y pegue? Entonces, siempre doy el mismo ejemplo, digo, era la cajita feliz de McDonald's, ¿no? Vos vas a McDonald's, le entregan la cajita y cualquier niño está contento. Entonces, con la agricultura no pasaba eso. Esa cajita podíamos usar absolutamente en todo porque era un copy-pegue de una agricultura industrializada que hoy está teniendo los problemas, por eso estamos hablando de estos cambios. Y estos cambios los tenemos que llevar todo ahora. Para una empresa, para que se den cuenta cuando hablo de la diversidad de empresas que tenemos acá, una empresa chiquita, mediana o grande, hay empresas que hacen sobre campo propio con maquinaria propia, entonces eso es un modelo, a ver cómo llamamos la agricultura regenerativa a ese modelo. Otro que tienen campo propio, campos alquilados con maquinaria propia y contratistas, que contratistas son gente que tiene maquinaria y te brinda el servicio. Otro que alquila en el campo y tiene contratistas, no tiene maquinaria, no tiene nada. Bueno, vos fíjate como ya te nombré 3 para darte un ejemplo en distintas empresas y cómo tenemos que adaptar este modelo de agricultura regenerativa a cada empresa. Porque para cada empresa el trabajo que tienen que hacer es distinto. Por eso tenemos que planificarlo, diseñarlo, manejarlo para que tenga éxito. Y cuando uno habla de esto del cambio global que queremos hacer, de la trascendencia que queremos tener, tienen que estar todos. Yo quiero que agricultura regenerativa haga el que hace agricultura familiar, el que hace agricultura en pequeña escala, en mediana y en grande escala. Porque es la forma de que vamos a cuidar el planeta, en la forma de que vamos a tener alimentos mucho más sanos, en la forma que vamos a producir más, y son las oportunidades que está teniendo el agro hoy. Y por ahí también, algo que siempre digo que gracias a Dios te puedo demostrar ya con años, ejemplos y mucha cantidad de hectáreas, de que la agricultura regenerativa, para que funcione, tiene que ser igual o más rentable que la agricultura que estamos haciendo hoy, porque somos empresas agropecuarias y eso es una realidad. Y hoy podemos mostrar que no solamente somos igual en rentas, sino que tenemos mayores rentas por llevar adelante agricultura regenerativa. Entonces vos pensás de la sustentabilidad que hablabas al principio, económico, social y medioambiental. Perfecto. Estamos teniendo mejores rentas, podemos hacer mejores inversiones para tener mejor impacto ambiental, que lo estamos teniendo, y mejor impacto social, porque estamos generando fuentes genuinas de trabajo, estamos generando más trabajo, estamos poblando los campos, que siempre queremos que las escuelitas rurales empiecen a generar, y son condiciones, bueno, podemos hablar de montones de tiempo, pero la agricultura regenerativa también lleva cómo tenés una biofábrica para generar insumos para tu campo, y eso lleva a que gente se capacite, generarás trabajo genuino, y esto es para pequeñas, grandes empresas que ya lo están haciendo acá en Argentina, ya tenemos modelos que están funcionando, y vos decís, eso es la transición de la agricultura regenerativa. Ahora, en un campo de
2.000 hectáreas, acabamos de terminar la planta y ya estamos aplicando bioinsumos té de compost, por ejemplo, en la primera etapa, ya hicimos todo el curado de las semillas de los cultivos de servicio, ahora se están haciendo aplicaciones sobre los cultivos de servicio, y eso ha generado, y ya estamos viendo ciertas reacciones. Los cultivos, es muy loco cuando estabilizás todo, cómo empieza a potenciarse todo esto. Así que para mí el gran desafío es algo que siempre hablo y siempre pongo en el tablón, es cómo generamos escala. Es importantísimo cómo generamos escala para realmente transformar. Y cuando generamos y pensamos en cómo generar escala, entran en juego montones de distintas formas de pensar, de distintas formas de encarar los temas, y creo que en gran parte de esto de la comunicación, todo, y el desafío más grande que tenemos es cómo abrir la cabeza, cómo nos abrimos, ya pero todos, desde el que te está diciendo que siempre el campo dice, no, yo no voy a cambiar nada, voy a seguir como hago, che, por lo menos escuchanos, a ver, como el que dice, esto se hace de una forma y hay un reglamento para hacer esto. Che, lleguemos a un equilibrio. El equilibrio nos va a dar mucho. Siempre hablamos que la naturaleza trabaja en equilibrios. Si nosotros nos ponemos en estas dos puntas, no estamos hablando de equilibrio. Entonces, che, a ver, vos sos súper radical en tu forma de pensar que hay que hacer la agricultura argentina. Sentémonos y charlemos. Pero en una charla constructiva, no destructiva, constructiva, porque estoy seguro que vos me podés aportar un montón de cosas, estoy seguro que yo te puedo aportar un montón de cosas, y eso es parte de cómo rompemos ciertos paradigmas que tenemos en la cabeza, ciertas estructuras que tenemos en la cabeza, para poder lograr estos cambios a gran escala. Y entender eso, de que los cambios, y sobre todo en esto, son procesos. No podemos hacer un cambio radical de un día para otro en algo de esto, porque va a salir carísimo económicamente, carísimo socialmente y carísimo como proyecto de agricultura regenerativa, porque, como decimos acá, no sé si es un dicho que se usa en todos lados, quien se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces, si vos te va mal con esto de entrada porque lo encaraste mal, no entendiste cómo había que hacerlo y te fue mal, no vas a querer saber nunca más de cómo cambiar un sistema. Entonces, estos procesos están buenos, tenemos que entenderlos. Ahora también hay una realidad, yo trabajo mucho con investigadores y científicos, hay una realidad que es un proceso que lleva un tiempo, pero no tenemos mucho tiempo más para cambiar porque las degradaciones que estamos teniendo, vamos a hablar de la naturaleza, del campo, del suelo, porque es nuestro rubro, después cada industria, cada cosa tendrá el suyo para ver cómo cuidamos el planeta, estamos en un deterioro muy grande del planeta. Muy rápido. Y muy rápido. Yo siempre digo, no entendemos que entramos en la sexta extinción. La quinta fue el dinosaurio. Entramos, no es que, che, va a pasar, no, entramos, si no cambiamos muchas cosas las que estamos haciendo, nos vamos a extinguir. Y por ahí cuesta muchísimo entender de que el tema de los microplásticos, hay muchas cosas que tenemos que actuar, y bueno, y la agricultura regenerativa tiene una oportunidad gigante para ayudar a mitigar el cambio climático, a cuántas cosas, a atrapar carbono, a aumentar la biodiversidad para generar los equilibrios. Fíjense cómo podemos cambiar los sistemas y que pase a ser de un gran desafío a una gran oportunidad que tenemos en los sistemas agropecuarios. Perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que nos acompañan en los episodios todavía no están suscritos. Y de verdad nos ayuda muchísimo llegar a otras personas que, como tú, se suscriben, aplican la campanita y además de eso comparten, porque este canal lo hacemos para compartir los conocimientos que tan generosamente nos regalan nuestros invitados y las experiencias que vamos teniendo. Así que te agradezco y ahora sí, seguimos en el episodio. No puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, el tema, cuando vemos el impacto que estamos generando en lo que hacemos y pensamos que lo que necesitamos es encontrar una solución para seguir haciendo lo que nos trajo hasta este momento, creo que seguimos con una venda en los ojos y pensando que somos los dueños de la naturaleza cuando simplemente somos unos actores más de la naturaleza, y entre más rápido lo entendamos y entre más rápido juguemos en pro de manejar de la manera más eficiente y sobre todo responsable lo que hacemos, nuestros proyectos y todo lo que generamos,
vamos a lograr un cambio más importante. Lo que tú dices es cierto y creo que no nos toman en serio porque ya ha pasado antes o porque no es tan marcado el cambio o ya hemos salido de esto antes y seguimos buscando alternativas para seguir haciendo lo mismo. Entonces, no se trata de devolvernos a la época precámbrica, ni mucho menos, porque pues para mí los saberes ancestrales tienen muchísimo poder y de hecho valoramos mucho y estamos trabajando con esos conocimientos y esos saberes ancestrales, cómo traerlos nuevamente acá, no para devolvernos, sino para potenciar lo que estamos haciendo y para mejorarlo, porque a fin de cuentas no se trata, hay un dicho acá en Colombia de una zona indígena que siempre cargan una mochila. Una mochila es una cosa tejida, una cartera tejida que se carga al hombro y entonces ellos dicen que el futuro se carga atrás. ¿Y por qué es esto? Porque los conocimientos, las experiencias que se tienen de antes son la base para poder generar un buen futuro y mirar hacia adelante y poder entender cuáles son esas dinámicas. Y encerrarnos con una sola idea y pensar que ahí está la respuesta y que hay cosas que son absolutistas, creo que ahí nos estamos dando cuenta que no es el caso. Ya cada vez tenemos equipos más dinámicos, que son, digamos que más diversos y esto está buenísimo porque cada uno desde nuestra experiencia y conocimiento podemos aportar. Fíjate, nosotros trabajamos todo el tiempo con el tema de bioinsumos y cómo trabajar con calidad de esos bioinsumos y cómo los hacemos de acuerdo a las necesidades. Cada área, que cada finca, que cada proyecto tiene, porque no es lo mismo la cantidad de material que tienes en Costa Rica, por ejemplo, que produce volúmenes importantísimos de material vegetal que puedes transformar a un espacio, por ejemplo, qué sé yo, en Europa o en España, donde claramente la capacidad de producción de masa no es tan grande. Entonces, traer tecnologías que funcionan allá para acá, que podemos verlas, pero que entendamos que hay un discernimiento y que necesitamos tener criterio para hacerlo. Lucas, yo quiero entrar en algo que tú estás haciendo maravillosamente y que quiero que podamos explorar juntos. Y es el hecho de, estás haciendo paisajes, diseñando paisajes ecológicos y diseñando todas estas propuestas para lograr que estos agroecosistemas tengan un poco más de sentido y se impacte positivamente a ese agroecosistema. ¿Qué es eso que estás haciendo, Lucas? Esto nace con varias cosas que estaba bueno lo que estabas diciendo anteriormente y lo voy a atar a esto. Porque uno por ahí, ya digo, a mí me encanta viajar muchísimo y ver cosas totalmente diversas. El año pasado estuve en Costa Rica y fui a ver piña, banano, café, que nunca había visto. Y siempre me preguntan, si vos haces trigo, soja, maíz, ¿qué vas a ver? Le digo, pero hay cosas que están haciendo que como concepto es interesante para ver cómo podemos traer ese concepto, no la mecánica con lo que están haciendo, el concepto, para ver cómo lo aplicamos acá. Y pasó un poco con el tema del compost. Fui a ver sistemas en el cual desparramaban toneladas de compost por hectárea. Vos decías, qué maravilla esto. Cuando vengo acá, una cosa es, bueno, desparramamos compost en 10 hectáreas, otra venimos acá y tenemos establecimientos de 3.000, 3.500 hectáreas y demás. Y vos decís, ¿de dónde saco insumo para desparramar estas cantidades de cuestiones? Y ahí nace decir, bueno, si no puedo tirar el compost, ¿cuál es el concepto? Che, si reproducimos la microbiología y aplicamos la microbiología al sistema, bueno, ahí nace la biofábrica para de compost, y esos son de toma de conceptos. Entonces, cuando viajé una vez en Francia, me encontré, ya hace muchos años, con el tema de corredores biológicos, corredores que sembraban a los costados de los caminos y todos con la premisa de decir, si tenemos corredores biológicos, aumentamos los servicios ecosistémicos, que es un poco lo que empezamos a hablar. Y ahora, ¿qué servicios ecosistémicos? Y que tenga muchas flores y de colores, para como los franceses tienen muchos tipos de herbáceas que son muy bonitas, y vos decís, bueno,
esto la gente sale a andar en bicicleta, a caminar, ve flores, todo, y se enamora del campo. Es decir, mira qué bueno, acá todos los campos generalmente están abandonados porque son mares de soja, maíz, y vos vas por los caminos y los campos argentinos están abandonados estructuralmente por la agricultura que se hizo. Después también me decían, con esto aumentamos los polinizadores. Entonces los polinizadores lo que van a hacer, van a aumentar la producción de tus cultivos. Y vos decís, mira qué bueno. Podés tener controladores biológicos que van a ayudar a tus cultivos. Vos decís, mira qué bueno, como concepto está bueno. La microbiología que se genera en el suelo se expande aparte del lote, es una cuestión, la biodiversidad que está arriba, mamíferos, pájaros, otros tipos de insectos. Entonces, y todo ayuda a tener ese equilibrio del ecosistema. A partir de ahí me vine diciendo, yo venía acá y veía los campos nuestros, y voy a decir, estos bichos acá no puede haber un polinizador, no puede haber, si no tienen espacio. No hay nada, quien no conoce Argentina, por ahí les cuento un poquito, que todo el mundo se asombra, vos vas por la ruta y son kilómetros, pero no son 20, 30 kilómetros, son miles de kilómetros que son cultivos y cultivos y cultivos y cultivos. Entonces vos decís, chao, qué riqueza y a su vez qué pobreza, porque cuánto generamos y cuánto dejamos de generar, y la pobreza va a poder decir, ¿cómo podríamos generar más cosas en biodiversidad, en ambiente, que nos ayude de nuevo, siempre está pensado en cómo todo esto te impacta positivamente en las producciones. Y ahí, justo, la vida nos cruza, yo siempre digo que la vida no te cruza, sino que te hace encontrar con Lucas Garibaldi. Lucas Garibaldi primero es un amigo, y es un investigador y científico, ingeniero agrónomo muy reconocido internacionalmente. Lucas está especializado en el tema de polinizaciones e impactos productivos. Y nos juntamos, empezamos a charlar, y yo le decía, che, qué lindo sería poder tener polinizadores en los campos. Y me invita a hacer un experimento a campo que duró 3 años, un experimento gigante que se hizo a campo, para ver cómo los polinizadores impactaban en distintos cultivos, ¿no? Y se había hecho un proyecto para el tema girasol, que sabemos que se produce más, todo. Y le digo, ¿y si probamos en soja? Porque la soja, en Argentina se hacen muchas cantidades de hectáreas, el cultivo más importante, pero es autógama. Entonces vos decís, cabeza de ingeniero agrónomo, que decimos protección de cultivo, nada más, autógama, listo, no necesita ningún tipo de bicho, ni de insecto, ni de polinizador para generar más. Y se empezó a hacer el experimento y dice, dale, hagámoslo. Así que eso fue un desafío mucho más grande, porque ya había estudios en el cual hablaba que por tener polinizadores la soja aumentaba en su rendimiento. Hay otro investigador muy interesante acá en Argentina, que también estamos haciendo cosas juntos, que es Pablo Cavigliaso, que sigue con eso de medir los polinizadores en soja. Si yo le digo que por tener polinizadores en soja, la soja puede aumentar más de un 24%, se han encontrado picos hasta de 30%, pero un 24-25% es una locura. Entonces yo digo, ¿cómo en mi sistema no voy a tener polinizadores? ¿Cómo en mi sistema no voy a tener controladores biológicos? Y ahí nace esto de decir, ¿dónde estamos produciendo? Y cuando yo voy y miro, digo, y acá estamos produciendo en un paño, no en un paisaje. Y para yo tener cuestiones de servicios ecosistémicos amplios, tengo que pensarlo como un paisaje. Un paisaje tiene equilibrios. Digo, ¿y no puedo patear el tablero y decir que quiero hacer un paisaje productivo? Que la base sea la productiva, pero que tenga ese equilibrio de también brindarme muchos servicios ecosistémicos. Así que empezamos ahí a hablar con Lucas de cómo podíamos empezar a generar corredores biológicos y paisajes multifuncionales dentro de nuestros campos. Lucas tiene muchas investigaciones, una de ellas también habla de este 20% de natural, y acá vamos a empezar a hablar de muchos de los equilibrios ecológicos y equilibrios de pensamiento. ¿Por qué? Porque hay un trabajo, después te lo puedo mandar para que lo difundas con la audiencia, porque está muy, muy lindo, que habla del 20% natural. Es decir, si vos en tu establecimiento tendrías un 20% no disruptivo, es decir, que no se produce con más naturaleza, llegás a un equilibrio. Vos decís, chao, qué bueno.
planteas eso a un productor y le decís, che, pasamos el 20% de tu superficie. Te dice, Lucas, ¿de qué me estás hablando? Sí, no. No, eso no es así. Nos tiran la puerta en la cara. Claro, entonces ahí empezamos, y a mí cuando empiezan a pasar estas cosas, y vos los planteas de esa forma, porque todos los planteos siempre piensan como una cuestión de cómo te imaginás que tendría que ser. Y después es qué se puede hacer. Empezamos a charlar y a discutir, y yo digo, y todos me decían, no, eso es imposible. Y a mí cuando algo me dicen, eso es imposible, me carga todas las energías para decir, tiene que haber una forma. Empezamos a charlar con Lucas, ahí Alejo, un productor que también empezó con esto, dijimos, ¿y si transformamos los campos y entendemos lo que es un paisaje? Todos los lotes en Argentina, los lotes son cuadrados. ¿Por qué? Porque había las tecnologías antiguas, que era para la ganadería, se tendrían que dividir los lotes por cuadrados. Y ya nuestros antiguos abuelos, que productores, que nuestros abuelos, todo, que tampoco eran tontos para producir, ya en su cabeza con las tecnologías que tenían, que eran muy pocas, ellos, fíjense que te separaban los lotes, decían, esta es una media loma que es muy buena, entonces te hacían un cuadrado. Esto es una loma que se vuela, hacían otro cuadrado y le ponían cañas para que no se volara. Esto es un bajo. ¿Qué hacían? Ambientaban con su tecnología, generaban los ambientes. Ahora, hoy hablamos de las tecnologías. Las tecnologías han crecido tanto que hoy tenemos que romper el paradigma del lote cuadrado. ¿Por qué? Porque los ambientes a nivel naturaleza no son cuadrados. Entonces, hoy estamos aplicando agricultura de precisión en lotes cuadrados cuando tendríamos que aplicar agricultura de ambientes por ambientes. Entonces, ahí fue decir, patimos el tablero por completo, hasta podemos decir que no queremos tener más lotes cuadrados. Se armó un equipo grande, hay biólogos, expertos en GIS, que es el sistema de geoposicionamiento para ver cómo se comportan los campos, todos. Y empezamos a trabajar y dijimos, hoy en Argentina y en parte del mundo, ¿qué pasa? Vos tenés un campo y se siembra de punta a punta. Y hay lugares que vos invertís 600, 700 dólares al año, porque esas son las inversiones que cuesta, sin contar alquiler, sin nada, ponés y no recuperás ni 300. ¿Por qué? Porque son sectores que son poco productivos y hoy el costo de producir es tan alto que estás perdiendo plata. Pero como la máquina pasa y siembra, ahí va y se siembra todo. Entonces ahí empezó la transformación. Y si decimos, ¿y si eso lo transformamos en otro? Porque, ojo, que cosechar un grano es un servicio ecosistémico. Porque es de aproximadamente, te provee, la naturaleza te provee de grano, fibra, leche, carne. Entonces dijimos, ¿y si en vez de querer sacar ese servicio ecosistémico que estamos focalizados, nos brinda otro servicio ecosistémico y lo transformamos, por ejemplo, en un corredor biológico? Entonces ahí no estamos pensando que de ese pedacito de suelo voy a sacar un grano, sino que me va a dar naturaleza para que los polinizadores, todo, me aumente la producción de lo de al lado, que es bueno. Y voy a sacar más producción de lo de al lado y ahí voy a tener más servicio ecosistémico. Y a su vez voy a hacer que no haya escorrentía de agua, a su vez voy a tener que poder atrapar carbono, a su vez voy a poder mejorar los suelos, a su vez voy a poder tener que la biodiversidad vegetal, animal y de insectos tengan su espacio. Así que esa empezó como idea general, empezamos a desarrollar el primer modelo y la verdad que nos sorprendió lo lindo que quedaba. Y lo lindo que queda, vos decís, algo lindo y de nuevo, un servicio ecosistémico. Vos vas a estos campos y yo siempre digo, el campo te enamora. Te volvés, se perdió el amor por la tierra, se perdió el amor por la naturaleza, se perdió el amor por ir al campo. Se perdió. Yo de chico, para mí era toda una aventura ir con mis papás cuando íbamos a un campo de un tío. Era toda una aventura, porque la pasaba bárbaro, íbamos a ver los pajaritos, si encontrábamos colmena en los árboles. Era toda una aventura de juntar flores para regalar a tu mamá. Era una aventura y eso era parte de que seguramente lo que soy hoy fue eso que mamé de chico, de decir, ¿cómo me enamoré del campo? Vos hoy llevas a un niño al campo y se aburre. Si son llenos de soja, todo. Entonces vos vas hoy al campo estos que tienen corredores biológicos, paisajes multifuncionales y decís, qué bonito. Y ese qué bonito. Y para la gente que vive en el campo. Ya van a ver unos videos que vamos a estar subiendo en Instagram de un niño que tiene 7 años, que vive en el campo, cómo te cuenta lo que es para él
tener eso en el campo. Así que bueno, con esta tecnología empezamos a trabajar. Imagínense si recién hacía 5 minutos atrás discutíamos el tema de aplicar cultivos de servicio, lo que cuesta, qué sé yo, salir con un proyecto de esto que estás planteando, rediseñar tu campo y poner corredores biológicos y paisaje multifuncional. La verdad que con Lucas, cuando empezamos, hicimos el primer proyecto, dijimos, somos los dos muy apasionados igual, pero dijimos, es el camino y con esto vamos a dar la vida para hacerlo. Y te voy a contar qué sucedió con esto. Cuando empezamos a pensar esto, dijimos, ¿a quién le presentamos el proyecto? Y yo dije, mira, yo tengo 4 empresas, que son empresas medianas a grandes, que voy a hablar con ellos. Y quiero, mi objetivo acá, le digo, Lucas, va a ser convencer a uno solo. Si nosotros convencemos a uno solo, que diga, bueno, dale, empezá con algo de esto, fíjate a ver qué podemos hacer. Digo, ya vamos a tener el primer pasito, y cuando tengamos algo, yo siempre digo que hay una frase que me gusta usar mucho, ver para creer. Un productor que ve en un campo que la cosa está funcionando, lo cree y lo empieza a hacer en el suyo. Digo, si nosotros logramos hacer esto en un campo, se va a empezar a expandir, lo van a poder empezar a ver y se va a expandir. Le digo, mira, y vamos a hacer así. El lunes voy a hablar con una empresa, el martes con otra, el miércoles con otra, el jueves con otra, y el viernes nos juntamos a ver si tenemos posibilidad de salir con el proyecto o no. Me junto con la primera empresa, les cuento el proyecto, me dice, esto es una locura, ya lo hacemos. Oh, lo llama Lucas, digo. No, ya el viernes nos juntamos, pero no sabe esta empresa, qué sé yo. El martes me junto con otra empresa, me dice, esto es una locura, ya lo hacemos. Las 4 me dijeron que sí. Cuando sucedió dije, son los primeros adoptadores de tecnología, son tipos muy de punta, son empresas con otra cabeza, pero son cosas tan disruptivas que muchas veces también hay una cuestión social que empieza a hacer todo esto, dicen, ahí está el loco que empieza a hacer estas cosas, y son gente, por eso siempre digo, esta distinción que hablamos hoy del premio, no es mío, es de todo lo que se animan, porque yo puedo tener muy buenas ideas y buenas cosas, pero si no se animan y no me acompañan, es inviable. Así que bueno, tuvimos esos 4 proyectos que desarrollamos, y la verdad que fue alucinante, pero vos, Paula, me cortás porque yo me largo a hablar y hablo. No, tú tranquilo, que yo aquí estoy en piñata. Y así que empezamos a hacer esos proyectos y la verdad que lleva mucho trabajo detectar cuáles son las zonas menos productivas, cómo las transformás, cómo es la transformación de todo esto, cómo lo hacemos. Entonces hubo un primer gran desafío que fue, bueno, que los chicos que trabajan con el tema de GIS, todo, nos llevaba mucho tiempo hacer un campo con esto, ¿no? Porque eran procesamientos de muchas cantidades de imágenes, de cómo podíamos procesar todo esto. Entonces dijimos, está buenísimo para agarrar la técnica. Entonces con estos primeros 4 campos aprendimos muchísimo, armamos protocolos de trabajo para ver cómo había que hacerlo, todo. En eso nos empiezan a salir más campos, llegamos a 6 campos para empezar a seguir haciendo, pero veíamos que es una empresa que tiene menos de 1 año y medio, es algo muy jovencito. Decíamos, pero nuestro desafío más grande va a llegar a tener escala de esto, porque si nosotros vamos a poder hacer 4 campos por año, porque nos lleva mucho tiempo hacerlo, es inviable porque vos decís, ¿cómo generás escala? Pero bueno, este primer año nos sirvió para generar protocolos y saber cómo había que hacerlo. En todo esto, hablamos de las tecnologías, me empiezo a meter, conozco lo que es la inteligencia artificial, conocemos a Mike, que hoy es el especialista en Big Data e inteligencia artificial del equipo, y empezamos a desarrollar, y hoy generamos un modelo que estaba bueno cuando dice la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial procesa datos y cosas, pero, y me encanta la palabra, cuando hay que entrenarla. Y el entrenamiento es con datos que vos haces en el campo, no inventas, lo tenés que hacer vos en el campo. Entonces son cosas de campo que entrenás un modelo y te ayuda. Y este modelo ahora lo que nos ha ayudado a hacer escala. Y hoy tenemos 16 proyectos, hay 14 en Argentina, ya tenemos uno en Paraguay y estamos trabajando uno en Kenia. Entonces, cuando vos ves esto, y la verdad que vos decís 16 proyectos, Lucas, es mucho, me encantaría tener 1000. A lo que pensábamos es la maravilla y el orgullo de tener todo esto. Sí. Y hoy tenés campos que ya tienen los corredores biológicos. Hay muchos campos, 6 campos, vos vas al campo
y siempre digo, y podemos hacer un picnic en el corredor biológico. Corredor biológico que tenés herbáceas, arbustivas, estamos haciendo mediciones de biodiversidad, estamos modelizando cómo es el impacto de la biodiversidad en las producciones. Ya este va a ser el primer año que vamos a tener mapas de rinde para ver cuánto, bueno, porque aparte es un proceso, si en el primer año ya tenemos impactos productivos en los cultivos, entonces bueno, es este modelo de cómo la naturaleza, sumar naturaleza a los sistemas productivos hace que seamos más sostenibles en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Creo que es que me empiñato de solo escucharte hablar porque, claro, es el sueño que muchos de nosotros tenemos de cómo incluimos a todos los actores de la naturaleza que poco a poco hemos desplazado, ¿no? Y cómo logramos hacer esto. En el episodio anterior hablábamos precisamente de las plantas, de qué deberíamos tener en cuenta dentro de nuestros proyectos para pequeños productores, así que les vamos a dejar acá el link del episodio para que después de que vean este o incluso se peguen la repasada, puedan ver de qué estamos hablando. Pero, Lucas, una de las cosas que se presenta, tú hablabas hace un momento del sorgo, ¿no? De lo que llamabas tú maleza, ¿no? Que a mí me gusta llamarlas mazarbenses, pero es un tema de agronomía y aquí no hay nada que hacer. Y bueno, de ese sorgo danepo que generalmente se crean islas que se multiplican, se asemillan rápidamente y que es un reto trabajar con estas plantas, ¿no? ¿Cómo haces tú con esos proyectos que quieres generar esos corredores biológicos y cuando se introduce una especie dentro de un campo, dentro de un proyecto, dentro de un ecosistema, digamos que nos toca ver esa respuesta, cómo se trabaja, pero más allá de eso, digo yo, lo que debemos también es conocer la naturaleza de la planta con la que trabajamos, porque nos pasa precisamente esto que estás mencionando. Fíjate, lo vimos muy seguido en Perú, lo vimos también en República Dominicana, lo hemos visto con estudiantes con los que estamos trabajando pues, en todo Iberoamérica, pero el tema es que en España también se da, y es que cuando llega una planta y se coloca dentro del ecosistema, cómo nosotros empezamos a trabajar para poder, digamos, que limitar ese crecimiento desde la visión de ese corredor biológico, porque claro, tú ya tienes un conocimiento supermercado de todos los ensayos y proyectos que has hecho. ¿Cómo hacen con esas plantas que son invasivas o que nosotros no podemos controlar? ¿Cómo haces en ese caso, Lucas? Sí, la pregunta está buenísima. Y seguramente va a estar muy bueno cuando algún día puedas entrevistar a Lucas Garibaldi, porque de lo que te voy a hablar ahora fue una investigación que hizo a él junto con CREA. CREA acá es grupos de productores que se unen, es una asociación gigante que pone mucha tecnología, mucha cabeza. Y para tirarte un dato y contarte esta transición ecológica como viene. Este estudio, que después te lo puedo dejar también para que lo tengan, nosotros con los corredores biológicos, los paisajes multifuncionales, hablamos que lo que generamos son bordes, ¿no? Es como que un lote cuadrado tiene pocos bordes porque son limitaciones y son bordes, nada, porque no tiene vegetación, sino que son separaciones. Ahora, cuando vos haces un corredor biológico, generás mucho más bordes con naturaleza. Y esos son los impactos de los servicios ecosistémicos. Bueno, el estudio que hicieron es un estudio aparte del año pasado, es muy nuevo, donde se analizaron miles de hectáreas. Se detectó que por tener estos bordes con naturaleza, hay un buffer dentro del lote que bajan las malezas resistentes, bajan la cantidad de malezas resistentes. Que vos fijate cómo eso te cambia la percepción que teníamos, porque nosotros en la cabeza era: no dejes un alambrado sucio porque se te meten las malezas al lote. Resulta que hoy lo que hicimos, y con la agricultura que llevamos adelante, el lote lo único que tiene son malezas resistentes. O la mayoría son malezas resistentes porque como estamos constantemente aplicando, lo único que queda es la resistencia. Este estudio dice
que ¿por qué hay un buffer que baja la cantidad de maleza resistente? Porque en estos bordes o corredores o paisajes multifuncionales se generan malezas arbences no resistentes que se cruzan con las resistentes que están en el lote, y va a haber algunas que son resistentes y otras que no. Y entonces baja la cantidad de malezas con resistencias. Entonces vos fíjate cómo un servicio ecosistémico de este tipo te ayuda. Ahora, eso es un beneficio que vamos a obtener. Cuando vos decís, bueno, vamos a hacer el corredor biológico, esto fue algo también súper discutido, porque si vos hablás con los biólogos puristas, te dicen, un corredor biológico tenés que dejar todo lo natural, todo lo nativo. Yo acá en Argentina dejo un corredor biológico, es decir, este pedazo no se va a sembrar más. Lo único que van a hacer es sorgo de Alepo, amaranthus y coniza, que son estas arbences, estas malezas que van a invadir porque van a quedar solamente ese tipo de problemas y seguramente muchas de esas van a ser resistentes. Entonces lo que se hace, te dicen, bueno, entonces sembra pasturas o herbáceas nativas. En Argentina no conseguís nada, porque no hay semillas nativas. Entonces, de nuevo, y acá empieza, ¿cómo logramos un equilibrio? Lo que hacemos una alta densidad de siembra de pasturas polifíticas, es decir, pasturas que se usan a lo mejor para la ganadería, los tamos. Entonces ahí metés gramíneas, leguminosas, crucíferas, haces una mezcla de lo mayor cosas que puedas en esos corredores. Entonces ahí lo que lográs es un equilibrio que vas a empezar a ver que hay una ramita negra, una coniza, un sorgo de Alepo, pero están dentro de un medio que no son los que dominan, no hay dominantes, sino que hay equilibrios. Y ya en el primer año, se hizo ahora en el próximo mes, se hace la segunda relevación de biodiversidad, ya estamos notando que empieza a haber especies nativas. Empezó a aparecer un cardo que no se veía en la zona, que es nativo de ahí, y la verdad que nos enloquecimos, dijimos, se llama un cardo virgen, que decíamos, mirá, dice, ¿de dónde nació? Y un biólogo decía, ¿de dónde nació? Hay pajaritos que siguen yendo al monte a comer, vienen acá y ahora están defecando acá y bueno, entonces va a haber una transición que lo vamos a ir viendo cómo se va cumpliendo o no con el tiempo, porque de esto no hay nada hecho en ningún lado, y vamos a ver si podemos lograr que en un tiempo, ya tenemos una experiencia muy positiva, pero queremos ver si en el tiempo podemos lograr de que se vayan generando más nativas, que hay un banco de semillas que a lo mejor como vos le das las condiciones empiezan a aparecer, y eso va a lograr de llegar a estos equilibrios. Pero de nuevo, para lograr estos sistemas, para lograr estos cambios, tiene que tener manejo. No es que yo hice eso, ahí lo dejé, y como dije que iba a ser un corredor biológico, no hago nada. No, tiene que tener un manejo de implantación, un manejo de corte, un corte de mantenimiento, porque si no, si vos no haces un corte de mantenimiento, va a haber una que le va a ganar a la otra, entonces tenés para que haya flores todo el año. Eso empieza a ver que estamos descubriendo que en la primera medición que empiezan a aparecer polinizadores que estaban desaparecidos, empieza a tener un rebalse de beneficios porque tenemos muchos apicultores en los campos y el apicultor antes no tenía flores y ahora entre los cultivos de servicio, los corredores biológicos y todos tienen flores todo el año, entran con las colmenas espectaculares a primavera. Ahora estamos en algunos de los campos en la segunda fase hicimos lo herbáceo, ahora estamos con lo arbustivo y leñoso, entonces ahí sí estamos poniendo árboles nativos, porque el árbol es más fácil conseguirlo a los nativos, entonces se ponen todos árboles nativos, y es eso, cómo empezamos a generar estos cambios, estos procesos de cambio, y la parte de vegetal es parte de esta transición ecológica que estamos buscando. Y eso que dices me lleva a otra pregunta, ¿no? Porque una de las cosas que recomendamos o que sugerimos es el hecho de la diversidad y que en un ecosistema siempre tenemos, digamos, que una transición de plantas y que dependerá del tamaño, pues podemos tener, pues, el principio es de los sistemas agroforestales, ¿no? Entonces se tienen distintos tamaños de plantas que te van a generar distintos beneficios y cómo poder desarrollarlos y tomar el máximo provecho. Esto es algo que se está trabajando muy fuertemente en café y en cacao. Y entonces, en ese caso, Lucas,
desde tu experiencia y para que los bioproductores que nos acompañan y la comunidad que viene acá a los episodios puedan implementar, ¿qué deberían tener ellos en cuenta para poder establecer esas asociaciones? ¿No? Porque el hecho es que ahora, que el principio está buenísimo y entonces nos ponemos en la tarea de, pues compro diversidad de semillas y las mezclo todas y siembro allá, y allá que miren ellas cómo se siembran. Pero es que el tema es que cuando trabajamos con el mismo tipo de planta, con las mismas condiciones, no se van a regular, sino se van a generar esas condiciones de que pueden comportarse de manera invasiva. Y si no, lo que tú decías, si no manejamos el tema de la asemillación, si se dice de esa manera, creo que estoy triturando el español. Sí, pues se entendió, no hay problema. Sí, y si permitimos que se asemille la planta y que genere todas esas semillas, que es el tema, por ejemplo, lo que pasa en café, lo vimos mucho en Perú, y es el hecho de se generó el sorgo y lo dejamos como cobertura, pero resulta que como se asemilla tan rápido y se multiplica tan rápido, se estaba solamente podando, y cuando se poda, pues la planta lo que hace es macollarse, ¿verdad? Se vuelve más fuerte, genera más lignina, genera troncos, y ahí se hace mucho más complejo ese manejo. En esas condiciones, ¿qué deberíamos tener en cuenta, Lucas? Sí, hay que tener en cuenta, digamos, seguramente para cada zona, qué es lo que conviene, digamos. Por ejemplo, en Argentina hay un problema muy grande con el tema de los nabos, ¿no? De unas crucíferas que se usan, que han generado mucha resistencia y que ¿por qué han prosperado tanto? Porque son de invierno y entonces florecen muy temprano y generan mucha cantidad de semillas. Bueno, uno lo que tiene que tener en cuenta son qué cosas podés implantar, que no sean, que te vayan a generar un problema el día de mañana. Entonces, por ejemplo, vos decís, a ver, y dame un ejemplo. Los ejemplos que estamos haciendo acá, a lo mejor es en nuestra zona, estamos haciendo estas pasturas policísticas donde tenemos lotus, melilotus, tréboles, distintos tipos de tréboles que son de forrajes, distintos tipos de gramínea como reygrás, centeno, festuca, y la ponemos en un equilibrio que generalmente el otro que radicheta, forrajera también, y tenemos un equilibrio que van generando flores, pero se van manteniendo en su equilibrio natural. Cuando vemos que alguna de estas, ya te digo, tenemos pocas experiencias, pero ya estamos viendo cómo es el manejo y vemos que se llega a un equilibrio muy, muy interesante. Entonces, en uno de los correos que nos pasó es que dejamos que semillen todas, porque todas semillaron para generar un banco de semillas y que eso se vaya manteniendo, y ya vemos que estas nativas también generaron su semilla, entonces vamos a lograr ese equilibrio. Y en otras que habíamos probado en una parte del corredor de poner nabo, hacemos estos cortes de mantenimiento para que no nos florezca este nabo. Entonces, en ese momento, porque no queremos que sea un problema, y es parte del control. Cuando yo digo de mantenimiento, por ejemplo, en estos campos son 100% agrícola, lo que se hace, se pasa una segadora, se desmalece, se corta para que venga de nuevo lo verde. En algunos campos que vamos a empezar a probar ahora, se están poniendo unos alambrados eléctricos, los boyeros que le decimos acá, y se va a hacer una comida con ganadería para que vayan comiendo, bosteando, y se le da un uso. Por eso el corredor biológico no es que, listo, no, nadie más lo toca. No, tiene que tener un mantenimiento. Ahora, ese mantenimiento tiene que tener toda una planificación. Si vas a poner con las vacas, que no se coman hasta el ras porque vamos a degradar, porque no es la idea. Es decir, ¿cómo mantenemos para que coman por arriba? Y es un corte y le llevamos, llevamos una porción de eso. ¿En qué momento lo hacemos? De tener en cuenta, no lo vamos a hacer ahora en primavera, que vos vas y está lleno de nido de perdices, todo con los huevitos, todo, que va a meter la ganadería, o vas de maleza y vas a romper todo eso. Entonces, tiene que tener todo un manejo para lograr esto. Y con el tema también de lo que son las arbustivas y las leñosas, poner plantas que no sean invasoras, porque podés tener, no sé, acá por ejemplo, el olmo negro la acacia negra, perdón, y el olmo son dos invasoras.
Bueno, nos ha pasado, para que ustedes se den una idea de cómo tomamos en cuenta todo, que el campo ya tenía pequeñas islas de verde, ¿no? De montecitos de verde. Bueno, en uno de los proyectos, uno de ellos era de acacia negra, que es una planta invasora. Entonces, los corredores biológicos no unen esa islita con el resto, porque si no, lo que podemos llegar a hacer es propagar el tema de una plaga que es un arbusto que pasa también acá, es un árbol que se llena con espinas y hace un desastre porque semilla un montón, se mete a los campos. Entonces esas cosas hay que tener en cuenta. Lo que estamos haciendo es, bueno, cómo usamos en las leñosas arbustivos, por ejemplo, como algarrobo, cinacina, que son de acá, que se adaptan muy bien a menos lluvias y todo, y sabemos que no nos va a generar un problema el día de mañana. Todas esas cosas se tienen que planificar y es muy importante decir, che, a ver, si no sé qué planta pueden tener ustedes, pues yo me acuerdo que ustedes tienen una variedad. Hay una acá en Colombia importante, Lucas, que es el retamo espinoso. Y resulta que trajeron esa planta y lo que empezaron a darse cuenta es que de alguna manera llegó, porque no es una planta que sea originaria de acá, sino que se trajeron de alguna manera llegó la semilla acá. El caso fue que lo sembraron en algún sitio, lo sembraron, eso dicen, para poder hacer cerca, porque como tiene espinas, entonces digamos que evita la entrada y demás. Pero lo que no se dieron cuenta es que se convirtió en una planta invasiva, precisamente por lo que mencionas, y lo que hicieron la solución fue, vamos a quemarlo, literalmente. Vamos a ponerle fuego, vamos a picar y vamos a ponerle fuego para evitar. Y resulta que las semillas de esta planta se estimulan para la germinación cuando se quema. Y entonces el desconocer esas condiciones, y por eso te lo pregunto, porque creo que a veces no entendemos el impacto de no conocer todos los aspectos, de organizarnos. Por eso la asesoría, por eso la búsqueda de información, por eso el criterio cuando queremos establecer algo es fundamental, porque puedo estar con buenas intenciones, que fue una cosa que hice en un episodio anterior de microorganismos bien intencionados. Sí, los microorganismos son bien intencionados bajo todas las funciones, pero si están en un espacio donde no se genera un equilibrio o un balance, que me gusta más esa palabra, un balance desde el punto de vista en presencia de otra microbiología y cómo se va a desarrollar, ahí es donde tenemos el dolor de cabeza. Y eso se aplica a microorganismos, se aplica a insectos, se aplica a mamíferos, a lo que tú quieras. Totalmente. Y entonces para darte un ejemplo más concreto, me estoy acordando ahora, en uno de los campos que se hizo el corredor biológico, justo pasó por un sector que teníamos estas islistas tomanchones del sorgo de Alepo resistente. Y ahí lo que se está haciendo es porque aparte vos al sorgo lo puedes sacar. Si recién empieza, mecánicamente, si vas con una pala y lo sacás. Ahora, si ya es una islita, eso tiene rizomas increíble, sí. por todo lado, increíble, y no lo puedes sacar mecánicamente. Entonces, ahí lo que se está haciendo, en esa islita se lo está controlando químicamente. Para sacar, porque aparte son súper detectables, entonces se está químicamente sacado para que no semille, para que no. Entonces, y aparte aparte no lo eliminas de un año para otro, porque los rizomas gastan su energía, entonces se lo corta, se trata acá químicamente, no se lo deja semillar más, y es parte del manejo. Cuando uno quiere restaurar estas cosas, hay cosas que tenemos que manejar. Por eso siempre decimos, los corredores biológicos, no es que lo dejás y están, sino que requieren un manejo para que se establezcan. Por suerte, esto, la verdad que en Argentina hemos logrado también mover la estantería en un montón de cosas. Ya hay gente que está empezando a ver cómo empezar a producir semillas de nativas de cada zona, de semillas de herbáceas. Con lo cual decís, qué bueno, porque estás incentivando a que el día de mañana podamos poner nativas, que no son invasoras, que son de la zona, porque hoy no tenemos herramientas y con lo que tenemos estamos haciendo, pero también a mí me parece fantástico lo que estás diciendo. Todo tiene que estar planificado, estudiado, porque por ahí han venido y me dicen, entonces voy a hacer un corredor. Digo, no es por cualquier lado, porque tiene que tener una funcionalidad, por eso lo hemos estudiado, hemos pensado un montón en cómo hacerlo, en cómo trabajarlo, de cómo plantearlo, de
Bueno, todas estas cuestiones tenemos que tener en cuenta para que sean exitosas en todo sentido, ¿no? Exitosas en que funcione, en que realmente te brinde lo que estás buscando y que el día de mañana no sea un problema. Y me suena la frase que decías en el episodio anterior que a mí me resuena y que yo lo digo de otra manera, pero vamos al mismo punto, y es de menos a más, ¿no? Primero hazlo en pequeño, aprende mucho y luego escala, ¿verdad? Porque creo que ahí es donde podemos hacer las cosas. Lo mismo les digo yo a los estudiantes de biocalidad cuando trabajamos con bioinsumos, cómo podemos evaluar y cómo podemos manejar y saber si este bioinsumo realmente está siendo eficiente en nuestro proyecto. Siempre probamos y hacemos producto mínimo viable. Es un tema de desarrollo de empresa, de desarrollo de productos, de esto aplicado a la parte agrícola y a la parte específicamente de bioinsumos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cuál es la dinámica y esa dinámica va a reportarse en lo que tú dices, en el suelo, porque no solamente impactamos con algo que estamos haciendo, no solamente impactamos el suelo, sino también las plantas, el producto del cultivo, la sanidad de esos cultivos, al consumidor, a la salud. O sea, en la parte económica estamos impactando a todos los niveles y a veces pensamos que esas pequeñas cosas no tienen un impacto importante en estos procesos, Lucas. Y eso que mencionas me parece que es súper importante tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Lucas, ¿qué cosa deberíamos nosotros, qué otra cosa deberíamos tener en cuenta cuando queremos empezar a plantearnos la idea de un paisaje productivo, ¿no? Tú lo estás haciendo en grandes extensiones. Y en ese principio, además de manejo de polinizadores y controladores biológicos, pues digamos que de insectos y demás, ¿cómo podría un productor empezar a pensarlo desde tu mirada? Sí, yo le voy a poner el contexto de cómo nos imaginamos todo esto a futuro. Uh-huh. Y, por ejemplo, tenemos productores que han hecho el proyecto y ya lo van a empezar a implementar ahora, que son de 300 hectáreas. Por ahí vos me decís, 300 hectáreas es una locura, porque a lo mejor parece algo gigante. Yo siempre digo, para ustedes no. Claro, yo voy a España y digo, nada, pues es un productor chiquitito de 300 hectáreas y ellos tienen 50, así que ¿qué me estás diciendo? Pero acá un productor de 300 hectáreas para las extensiones de hacer una soja, un maíz, que yo, es un productor chico. Y ha implementado el proyecto. Y estoy seguro de que si el día de mañana hay un productor de 5 hectáreas y puede transformarlo, lo puede hacer. Esto es, digamos, la escala no te frena. Lo que hay que hacerlo es pensar. Lo que sí estamos convencidos es de que, y es parte de este proceso de cambio que nos imaginamos, que siempre doy el ejemplo. Hoy lo que estamos haciendo es como que estamos transformando baldosas de una gran vereda, o no sé si le dicen vereda a ustedes por donde se circula cuando se camina. Ajá, caminos. Porque, claro, caminos, ¿no? Uno está cambiando una porción muy chiquita de un camino gigante, pero bueno, por algo tenemos que empezar, porque lo bueno es cuando, si un productor dice, pues yo soy chiquito y lo voy a hacer en 20, 30 hectáreas, si vos lo haces en 20, 30 hectáreas, vas a tener un impacto, no el que nos imaginamos, porque es algo muy chiquito, pero imagínate que se empiecen a copiar tus vecinos. Y eso se puede, y en X cantidad de tiempo se transformó 1000 hectáreas. Y ahí empezás a tener, que es lo que soñamos decir, cuando vos empezás a transformar eso, el día de mañana vamos a transformar una cuenca. Y cuando transformemos una cuenca, ahí realmente vamos a tener los impactos altísimos y gigantes de lo que estamos buscando. Pero hoy tenemos que empezar de a poco. Y un productor lo que tiene que hacer es pensar en un productor, imagina un productor muy pequeño, decir, bueno, ¿cómo puedo empezar con esto? Que no me afecte mi producción, es lo primero, que lo pueda manejar es lo segundo, y que se asesore con gente de que entienda a lo mejor de ayudarlo a planificar. Nosotros hablamos, por ejemplo, cuando hablas más extensiones, un corredor biológico tiene que pasar por sectores que no te implique lo productivo y todo. Si vos tenés 10 hectáreas, a lo mejor tus 10 hectáreas son productivas,
porque, no sé, tenés plantas de café. No vas a sacar planta de café para poner un corredor biológico. Bueno, pero ¿por qué no se sientan con alguien a planificar y decir, sí, pero acá pasa por el costado un camino? ¿Por qué en ese camino no los mantenemos, no hacemos que ponemos más biodiversidad vegetal, todo para generar el impacto? ¿Cómo podés transformar todas esas cosas que son estos contornos que a lo mejor van a tener un impacto en lo tuyo? Pues cada explotación, cada campo, cada productor puede actuar en esto en formas diferentes. Si es un campo de producción grande, que a lo mejor, no sé, estamos hablando que 100 hectáreas de café ya es algo grande, bueno, ahí sí tiene que tener un diseño. Si son más chiquitos, podés implementar algo que vas a tener el impacto, pero tenés que adaptarlo a lo que vos puedas hacerlo y a lo que vos puedas llevarlo. Pero está bueno esto que decís, decir, bueno, ¿cómo me puedo contactar con alguien que me ayude? Yo creo que y acá voy a volver a lo que quiero que empecemos a transmitirlo a todo, armar un ecosistema. Los ecosistemas, a mí me encanta la palabra ecosistema, porque en el ecosistema, todo, como vos decías anteriormente, todos tienen una función. No es que está porque está ahí, no, todos tienen una función. Y en la agricultura, para transformar la agricultura, tenemos que armar un ecosistema. Entonces, ¿cómo Paula, con la parte que sabe de biología, nos enseña, nos podemos aportar todo, cómo con la comunicación que estás haciendo aporta, cómo una empresa como la nuestra te ayuda a diseñar, te ayuda a pensar otra forma de agricultura, cómo un gobierno saca, o ayudamos nosotros, todo el ecosistema, a un gobierno a que saque reglamentaciones para que estas cosas sean promovidas y funcionen, como empresas de todo tipo que haya en el agro, de insumos, de lo que sea, están para aportar y pensar en el cambio. En esto ya vimos que solo no nos salvamos y que las industrias, y voy a hablar, a muchos se le va a poner la piel de gallina cuando hablas de industrias y de compañías, son parte del ecosistema. Y tenemos que ser parte de ese cambio. Entonces, si nosotros dejamos solo muchas veces a estas partes del ecosistema, tenemos los problemas que tenemos. Entonces, pensemos entre todos y discutamos entre todos, porque nos guste o no nos guste esto que están escuchando, todos somos parte del ecosistema. Entonces, ¿cómo aportar? Si nos aislamos y vamos a quedar en una caja de Petri al costadito sin hacer nada, ahora, si estamos todos juntos, vamos a llegar al equilibrio, porque, de nuevo, vos dijiste otra palabra que no recuerdo. Balance. Que el equilibrio, al balance. Vamos a llegar al balance exacto. Si nos cerramos, el balance ese nunca vamos a estar. Si formamos el ecosistema, vamos a lograr el balance para generar la escala. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando. Un productor chico que quiere empezar, fantástico, que empiece, que se lo imagine, que lo charle con la familia, que lo charle si tenés un empleado, charlarlo con el empleado. A nosotros las mejores ideas han venido cuando charlamos con la gente que trabaja en el campo. Porque ellos están día a día. Entonces pasábamos el corredor, él lo primero que nos dijo, no, pero ¿sabés qué? De acá el corredor no me lo forestés porque yo paso con el tractor, entonces voy a hacer menos pisoteo. Bueno, seguramente sentate con quien labura con vos en el campo, con tu familia, todos, porque todos van a tener ideas. Y después hay cosas que no sabemos. Yo siempre digo, cuando no sabemos, entremos al ecosistema y vemos con quién nos podemos reunir para que nos ayude. Yo no puedo saber de inteligencia artificial. Y ya a esta altura de mi vida no voy a aprender sobre inteligencia artificial. Y no corresponde que yo entienda, que aprenda inteligencia artificial. Cada uno en su ministerio. Cada uno. Che, Mike es el experto. Vení, ayúdanos, vos sos parte del ecosistema y Mike no entiende nada de agronomía y le preguntamos cosas de agronomía. Porque decimos, ¿y vos cómo ves esto? Y él te va a dar una respuesta de parte de una sociedad, de cómo lo ve su familia, de montones de cosas que ayuda a generar esto tan amplio de empezar a entender cómo en este ecosistema metemos instituciones, escuelas, universidades, cómo empezamos a generar, si esto queremos hacerlo, ¿cómo nos unimos con universidades para apoyar a estos pequeños productores que van a empezar a tener dudas? ¿Cómo los colegas, los ingenieros agrónomos, con los colegios de ingenieros agrónomos, con las universidades, cómo generamos espacios de ecosistemas para poder empezar a acompañar, porque seguramente no vamos a tener, pero acompañar, porque vamos a tener muchas más herramientas a este tipo de productores? Y creo que va por ahí. No, para mí en esto no hay imposibles, no hay imposibles. Hay procesos
y esos procesos van para cada zona. Seguramente si vos venís acá a Misiones, se trabaja mucho con universidades, con INTA, con el CREA, con APRESID. Seguramente si vas a Costa Rica, sé que hay un colegio de ingenieros agrónomos que se mueve un montón y hacen un montón de cosas. Van también yendo ahí por mi amigo Álvaro Carmona, que está metido en todos lados. Y, bueno, ahí hay un ecosistema, hay un grupo, que acá hay un grupo que se llama Comunidad Sustentable, que todo opina y dan opiniones sobre temas, y sabés que hay especialistas. Bueno, es eso, cómo nos vamos reuniendo y cómo vamos conformando ese ecosistema para generar los cambios reales. Eso que mencionas creo que es súper importante porque con don Álvaro, por ejemplo, cuando hablamos en uno de los primeros episodios del podcast como tal, estuvimos hablando de biochar, obviamente, que es el tema que trabaja Álvaro. Y entonces, entender que cada uno de estos aspectos tiene importancia y relevancia dentro de este ecosistema, como bien lo mencionas, que a mí también me parece que allá es a donde tenemos que inmigrar de obra, pero también de pensamiento. Creo que primero se va de pensamiento y luego de obra. Sí. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos implementar esas ideas y no cerrarnos específicamente porque hay una condición que yo creo que va a pasar? La mejor forma es, si esta idea te está sonando, pruébate la idea, que es algo que motivamos acá. Hablamos de muchos temas precisamente por eso, porque de repente si hay una idea que te resuena, pruébate la idea, pero ten el aspecto de criterio, de asesoría también, de poderlo organizar, porque las cercas vivas, por ejemplo, lo que mencionabas en los bordes, las cercas vivas son maravillosas, pero tiene que tener sentido. Fíjate, acá teníamos un problema en los limones por el HBL, dado porque hay una especie que se usa como cerca viva, y resulta que ese espacio es donde se pone el insecto, que es el vector, para que esto se dé. Y los cultivos más afectados son los cítricos. Y tú ves las fincas de cítricos y son los que más cercas vivas con este material tienen. Y lo descubrieron precisamente por eso. Puede que la planta no tenga nada que ver, sino que como es una planta que está ahí única, y está establecida, y lo que están haciendo es el manejo de los cítricos, de los limones, aplicándoles productos, no sé qué, si sé más, y ¿dónde se van a posar? Pues en la cerca. Entonces, cuando no entendemos esta dinámica, creo que ahí es donde podemos ir metiendo la pata, como decimos acá. ¿Por qué? Sí. Porque estamos desconociendo la naturaleza y el efecto que se pueda tener. Es cierto que no los conocemos todos, pero con mayor razón creo que necesitamos entender, basarnos también en la asesoría, basarnos también en quienes tienen conocimiento, en preguntar lo que tú mencionabas, de preguntarle a cada quien desde su especialidad. A mí, obviamente, yo no voy a entrar a un cultivo a decir el manejo agronómico del cultivo. Yo de lo que hablo es de microbiología y de suelos, que es mi tema, ¿no? Y claramente de cómo los bioinsumos interactúan allí, porque es algo que hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Pero cada mirada, cada idea, cada cosa que se desarrolla, de todos aprendemos. Todos tienen una mirada, y yo suelo decir que a veces cuando estamos en un espacio, nosotros dejamos de ver el bosque o dejamos de ver el árbol por estar pidiendo el bosque, porque ya estamos tan metidos en el tema que ya dejamos de ver eso que para otras personas es obvio, pero nosotros no lo vamos porque estamos ahí. Y esto me lleva a esta pregunta que de repente voy a tocar algunos puntitos sensibles, pero quiero saber tu opinión con relación a la presencia de animales dentro de los cultivos. Tú mencionabas, estamos poniendo algunos corredores para hacer ese control, ponemos vacas, ¿verdad? Para que vayan y coman y se trabaje, pero muchos productores todavía tienen resistencia en meter animales dentro del cultivo. Para mí es la idea más fantabulosa del mundo porque es un ecosistema como tal. El tema es, ahí es donde cobra realmente importancia el pastor, el pastoreo, ¿verdad? ¿Cómo dirijo yo a los animales? Porque los animales son eso. No hay conciencia como tal, pero sí, si nosotros nos encargamos de no soltar los animales para que vayan y hagan
lo que quieran y esa presión que se genera compacta el suelo, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es tu mirada frente a el ingreso de vacunos en un cultivo que, por ejemplo, qué sé yo, en estos árboles que es donde más impacta, ¿verdad? Frente a Sí. una arbense o frente a una gramínea o frente a que las condiciones son distintas. Pero ¿cómo ves tú desde tu experiencia, desde tu conocimiento, Lucas, cómo ves esto? Tal cual como así, y diste la respuesta. Cuanto más diversos son tus sistemas, más equilibrio logras. Entonces, si vos tuvieras ganadería y pudieras pastorear, sería fantástico. Sería fantástico porque lográs el equilibrio. El problema no pasa por los animales, pasa, como lo que dijiste, por el manejo. Si vos no tenés un manejo racional, controlado, medible, a lo que vas, y vas a generar más perjuicios que un beneficio. Esta pregunta siempre sale por el tema de los cultivos de servicio. Los cultivos de servicio, ¿los pastoreás o no los pastoreás? Porque es siempre, de nuevo, el balance, ¿no? ¿lo pastoreás o no? ¿Viste? Como diciendo, si lo pastoreás es una cosa, si no lo pastoreás es otra. A ver, hay casos que son empresas que no tienen ganadería, nunca se van a pastorear. Entonces cumplen un ciclo completo ahí. Si tenés ganadería, qué mejor que a lo mejor pastorearlo con manejo, porque la vaca, uno piense que toda la materia seca que genera aérea, no la de raíz aérea, muchas se mineraliza y vuelve, se transforma en dióxido de carbono y hace todo su ciclo. Vos con la vaca podés parte de eso, tomarlo, tiene una máquina perfecta, lo bostea, orina, genera un montón de microorganismos en el suelo, hace que todo eso funcione mucho mejor, pero con manejo. Si vos me vas a comer los cultivos de servicio al ras, que no haces un pisoteo, lo mandás cuando está lloviendo, y no, vas a tener más perjuicio que otro. Hay una empresa acá que está también transformando hasta la forma de pensar, que se llama Sumacamam, que no solamente están pensando en vacas, sino que tienen ovejas y para carne y leche, tienen horticultura, tienen pollos a campo para carne, pollos a campo para huevos, las gallinas, hacen harinas con TAC y sin TAC, hacen apicultura, toda una rotación. Y eso yo le puedo asegurar que cuando logremos, vamos a tener el mayor equilibrio de todos, porque cuanto más cosas tenés, más equilibrio. De nuevo, ahora, ¿cuál es el problema? El manejo. Si vos las cosas, un cultivo de servicio mal manejado, te puede pasar lo peor de tu vida. Y vos decís, pero ¿cómo si son tan buenos? Mal manejado te puede traer problemas en los lotes que te sacó el agua, que no te vino el cultivo, que se te llenó de alguna plaga. Uno tiene que tener conciencia de qué es lo que estás haciendo, cómo te informás y cómo lograr esos equilibrios o esos balances para poder producir moneda. Entonces, la ganadería, espectacular. Si vos, siempre te digo, porque cuando vos haces esto te dicen, bueno, ¿y yo con las vacas puedo pastorear el corredor biológico? Sí, de mantenimiento, a lo mejor lo vas a hacer una comida al año. No es que te vas a meter cada 15 días, porque si no, no deja hacer una pastura en el medio de un lote de cultivos de renta. Y ahí terminó. Entonces, eso es fundamental, es decir, cómo lo planificás, cómo lo haces y saber qué estás buscando. Che, con el corredor biológico, ¿qué estamos buscando? Para poner un ejemplo. Y lo que estamos buscando es tener más naturaleza, equilibrio, biodiversidad, que los polinizadores. Bueno, si vamos a comer para mantenerlo y que eso llegue a un balance, estamos bárbaros. Ahora, si queremos decir, no, bueno, pues yo de ahí quiero sacar tantas raciones, lo que estás haciendo es una pastura en el medio del lote de soja, de maíz, lo que sea. No estás haciendo un corredor biológico. Entonces hay que entender cuáles son los fundamentos de cada uno para lograr ese balance. O haces una pastura y te la comes, un cultivo de servicio, vos lo tenés que manejar y decir, bueno, me como hasta el 50%, entonces ahí no afecto el crecimiento radicular, eso va a rebrotar, logro el equilibrio, me va a ser muy beneficioso por el bosteo, para los cultivos posteriores. Ahora, si vos te comes más del 50% de eso, se transforma en un verdeo o una pastura. Se transforma en eso, porque lo estás comiendo con el animal para otro. Pero me saco más kill. Bueno, entonces estás haciendo una pastura. No estás haciendo el cultivo de servicio como para regenerar el suelo para tu agricultura.
Entonces, es eso, cómo entendemos, y pasa por parte de la comunicación. Por eso es tan importante. Yo te hablaba hoy de decir, che, ¿cómo generamos esta academia para que la gente pueda saber qué es la agricultura regenerativa, qué se beneficia, cómo generamos estos podcasts, que a mí me encanta y por eso le dedico tiempo, porque tenemos que comunicar, decir, che, no todo es igual, no todo es, tenemos que generar conocimiento. Gracias a Dios está pasando algo que no sucedía, que es que la academia y el campo se están reencontrando y estamos bajando la academia a campo, porque cuando yo empiezo a estudiar y empiezo a ver la cantidad de cosas que se vienen, y uno que está metido en el tema no sabía, y vos decís, qué locura, y eso se está integrando, porque hoy el Lucas Garibaldi, somos súper amigos de la academia, estamos en el campo, pensamos cosas juntos, yo le opino cosas de la academia totalmente fuera de lo mío, y me dice, mira. Y esa integración, que es el conocimiento, como con instituciones, como Colegio de Ingenieros Agrónomos, todo, logramos que esto que vaya. Entonces, cuando vos digas, che, escuché a Lucas y a Pablo que hablaban de cómo se puede, bueno, a ver, a quién tenés cerca en cada país es distinta la forma, con quién nos juntamos, con cómo empezamos a compartir la información. Yo soy muy fanático de los grupos CREA, porque son productores que todos los meses se juntan, son 10 productores que todos los meses se juntan, y una vez por mes le toca a una de las empresas contar qué le está pasando, cuáles son sus problemáticas, para que el resto, no es que te va a criticar, te ayuda a ver cómo te puede aportar algo para tu cambio. Entonces, imagínense si podemos empezar a tener en todos lados gente que esté trabajando con el café, y se reúne y diga, che, ¿no sabes que yo hice un corredor biológico que me funcionó de esta manera? Yo le apliqué. Imagínate ese conocimiento, es infinito, ¿no? Y esto no tiene barreras, y ahí sí que vamos a lograr la escala. Entonces, porque por ahí hay una realidad también, que los productores, los técnicos somos medios reacios a sí, cambiar. al cambio. Pero al cambio y a compartir información. Eso está cambiando. Yo siempre cuento lo mismo y cómo iba el cambio. Antes, el mejor ingeniero agrónomo en Argentina era el que tenía en una libreta, o después cuando pasó en la computadora, toda la información. Yo me acuerdo que cuando yo recién me recibí y decía, che, ¿y de maíz? No, de maíz anda a verlo a fulanito, que es el que sabe. Y fulanito, vos iba, era el que sabía, y no había ningún otro. Y no te transmitía el conocimiento, te daba detalles. Hoy el mejor ingeniero agrónomo es el que tiene la red de relaciones y la red de contacto. A ver, che, Luca, ¿me vas a hablar de café? No, yo no te voy a hablar de café, pero ¿sabes qué? Conozco al mejor especialista de biochar. No, lo conozco al Álvaro que le da, sabe de biochar. De bioinsumo, a Power, sabe. Y eso, y yo voy a estar ahí para meter mi bocadillo, todo, porque me encanta de cómo generamos ese conocimiento. Entonces, hoy, que todos compartamos el conocimiento, creo que es lo mejor que nos está pasando, y también las redes y todo también nos está ayudando a poder generar todo eso. Entonces, potenciemos esto, empecemos a pensar cómo nos podemos juntar grupitos de productores, chicos, medianos, grandes, y más, hasta a mí me ha pasado para poder decir, bueno, entonces juntémonos todos productores chiquititos. No, la diversidad ayuda a las ideas. En un grupo CREA, que fui muchos años asesor, había un productor que tenía 250 hectáreas y otro que tenía 40.000 hectáreas. Y iba a decir, ¿qué le puede aportarle 40.000 y el de 200? Nos salían las mejores cosas. Porque te puede aportar otras miradas que el de acá no la está teniendo y el chiquito acá no la está teniendo, y ese compartir de saber es fundamental. Entonces, empecemos a generar todo esto. Estos grupos tienen que ser de sintonía, es decir, no vamos a traer uno que no está convencido y querramos todo el grupo arrastrar a ese que se convence. No, todo grupo, gente que estamos queriendo empezar a esto, que a ver cómo lo encaramos, cómo lo hacemos con dinámicas, con cuestiones, para poder lograr y generar esta escala que estamos buscando del conocimiento. Cuando te escucho hablar de esto, pienso en los grupos, por ejemplo, de bioproductores que tenemos en los cursos. Y una de las cosas que nosotros hacemos es que trabajamos con productores agrícolas para su consumo, trabajamos con productores que comercializan bioinsumos, trabajamos que comercializan dentro de su espacio pequeñito, otros que comercializan a nivel, digamos que nacional, si hablamos de país, otros que están a nivel internacional, que ya tienen distintos niveles de escalabilidad. Y lo que entendemos, o desde esta esquina,
pensando en lo que dices, Lucas, es que es muy cierto. O sea, puede que ese conocimiento que a veces las personas pasamos por alto, porque es que ya nosotros no sabemos todo esto y yo ya escalé y estoy en un nivel más grande, dejamos de ver el árbol, que era lo que te decía, porque estamos viendo el bosque, estamos viendo lo general y resulta que el árbol que está ahí al frente es el que tiene la respuesta. Y eso lo ve alguien desde fuera y que me puede aportar todo ese conocimiento. Y entender que cada uno de nosotros tiene un impacto dentro del desarrollo de este gran ecosistema que es la sociedad y que nosotros lo quieran aceptar o no, la agricultura, los agricultores somos la base fundamental de las cadenas productivas y también de la sociedad. No es de gratis, que estamos relegados, bueno, sí, eso es también cierto, pero también nosotros cómo podemos, como primeros eslabones de las cadenas productivas, empezar a desarrollar esas redes, empezar a desarrollar esos contactos, lo que te decía. Lo que tú dices es absolutamente cierto. O sea, yo no sé todo. Tengo un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Cuando quiero profundidad en un tema, por ejemplo, de cultivos de servicios, de paisajes, ¿a quién recurro? Pues a Lucas, y yo suelo decir, no tengo todo el conocimiento, pero tengo contactos que nos pueden ayudar, nos van a echar una mano, no nos van a decir que no, porque eso es algo que también tenemos los productores y la mayoría de nosotros, por supuesto, pero que compartimos conocimiento y compartimos experiencias y claro, dependerá de las condiciones. No podemos tener respuesta de cómo manejo el paisaje, Lucas. ¿Cómo voy a manejar el paisaje para un cultivo de limón? Y es toda la información que te dan. No hay manera de que podamos hacer recomendaciones, para eso se necesita entrar en profundidad por todas las variables que tú nos mencionabas anteriormente, Lucas. ¿Cómo está el suelo? ¿Cuáles son las arbences? ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Cómo se manejan los vecinos? El trabajo de los vecinos impacta en nuestro trabajo, en nuestra huerta, en nuestro proyecto, en nuestra chacra, en nuestro rancho. Lo queramos o no, así es. Y ahí es donde creo que la comunicación, como has venido repitiendo constantemente, juega un papel súper importante. Por eso espacios como el tuyo, en tus redes sociales y acá nosotros desde nuestra esquina, por medio de las redes y también del podcast y de nuestro canal de YouTube, procuramos compartir esta información. Así que les vamos a dejar también las redes para quienes no conocen a Lucas, porque seguramente están debajo de una piedra, pues vamos a poner las redes para que puedan revisar el trabajo maravilloso y vamos a también a poner la web de tu proyecto, de tu empresa, para que vean la maravilla que estás haciendo. Y para cerrar esto, Lucas, yo quiero chismosearte cómo te ha ido en Kenia. ¿Qué es lo que estás haciendo allá? Échanos el chiste. Eso es un proyecto que la verdad nos abre otros horizontes y nos pone súper contentos porque uno por ahí, cuando empezamos con este tipo de proyecto, uno se empieza a imaginar, bueno, ¿cómo podemos cambiar campos que ya conocemos? Después vas a decir, a ver, y otros campos de otras zonas, y después el proyecto saltó a que, che, nos sale uno en Paraguay, dale, vamos a Paraguay, país vecino, y sale lo de Kenia, y lo de Kenia ya no solamente, no son campos, sino que es una cuenca, es un proyecto más ambicioso, y vos decís, qué bueno, porque abre otra perspectiva, es decir, cómo no solamente estás pensando el impacto de un productor, sino que esto va a generar un impacto a mucho más productores y en un contexto totalmente distinto al nuestro. Hay muchas instituciones que están trabajando ahí porque esto tiene muchísimo impacto social, se está buscando en cómo también se ayuda a las economías de esas familias, que son todas, muchas familias de subsistencia, y empezar a entender de la importancia de que los restos de estos bosques que les quedan, que son bosques que no abundan en toda la zona, cómo lo podemos conectar y potenciar para su bienestar social, ambiental y económico también. Así que esto también nos da una idea y una responsabilidad gigante, pero también decir, qué bueno, porque proyectos que este amigo, que yo te había dicho la otra vez, que fue el que me dijo,
hacé poquito y aprendé mucho. Carlos es que se Él, llama, ¿no? Carlos Peñafort. También siempre me dice un dicho, que me lo repite constantemente, me dice, ojo con lo que soñás, porque cuando lo soñás con fuerza y pasión se hace en realidad. Y esto es decir, che, ¿cómo podemos hasta cambiar cuestiones de proyectos y de zonas más grandes de lo que uno se imaginaba, ¿no? Y yo en un momento le dije, bueno, estamos cambiando pedacitos y nos gustaría transformar, ahora es cómo transformás algo grande y lo bajás a pedacitos. Bueno, entonces eso también nos da la dinámica de decir que se puede trabajar de distintas ópticas, de distintas miradas. Así que este proyecto recién lo empezamos, ahora en 10 días es el primer viaje que tenemos para trabajar allá y dura 2 años, pues es un proyecto grande, porque es otro tipo de cuestiones. Pero bueno, también lo que quiero rescatar de esto es cómo uno puede impactar de diferentes formas, ¿no? Cómo puedes impactar desde a toda una comunidad o cómo con otro tipo de trabajo puedes impactar sobre un productor. Y creo que ahí está lo loable de lo que uno está pensando, cómo lo estamos haciendo, porque va por ese camino, tiene un sentido y bueno, así que estamos súper contentos y soñando que seguramente no va a ser el primero, sino que ahí empiece a haber más trabajo de este tipo por todo el mundo. Así que estamos felices. Sí, pues la verdad te felicito. Creo que la semilla de esta regeneración que estás haciendo de cultivos no solamente, me gusta pensar que no solamente regeneramos suelos y proyectos, sino también mentes y por ahí empezamos, ¿no? ¿Cómo sembramos esa semilla? ¿Cómo multiplicamos? Así que para todos los que nos acompañan en este momento, compartan este contenido, compartan esta información. Nos dedicamos a compartir lo que queremos y con invitados como Lucas, que nos regala su conocimiento sin ningún problema, sin ninguna reserva, debo decir además. Es lo más importante que encontramos, esta estructura. Por ahí me dijeron la vez pasada, como trabajo mucho con micorrizas y soy especialista en micorrizas, lo que me decían es que tú eres la micorriza, tú eres la que conecta los puntos y la que está gestionando acá, que me pareció maravilloso porque yo no lo había visto, pero sí, efectivamente lo que queremos es que esta información llegue a muchas partes para que podamos nutrirnos y beneficiarnos todos de estos aprendizajes, del conocimiento, del camino que vamos teniendo, porque no podríamos llegar a muchas personas como lo hacemos y creo que en esto estamos de acuerdo, Lucas, con este montón de personas que te siguen a ti y que están viendo tu contenido todo el tiempo. No hay posibilidad de que nosotros pudiéramos llegar a tantas personas de no ser por este medio. Así que de verdad te agradezco, Lucas. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que nos dejamos en el tintero, que no tratamos y que quieres dejarlo acá para los bioproductores, un pensamiento, una idea, ¿qué sería eso, Lucas? A mí me gusta pensar siempre de que las cosas siempre se pueden. Esto que yo por ahí en forma graciosa y no tan graciosa dije, para mí cuando me dicen que no es cuanto más pila pongo, por ahí, y cuando uno habla de todos estos cambios, lo que tenés siempre son más no que sí. Por ahí ponernos y decir, tenemos que darnos el espacio a escuchar, aunque no vamos a salir convencidos de las cosas, porque uno no se convence un día para otro, pero tenemos que eso, de como productores, de como asesores, de como gobiernos, instituciones, ONG, universidades, de todo, démonos el espacio a escucharnos. Yo creo que para mí, por eso hoy hablamos un poquito también, que le quiero dedicar mucho al tema de la comunicación, porque quiero que nos escuchemos más, porque estoy seguro que cada uno de su punto, y el escucharnos no es que, yo voy a cambiar la forma que piense Paula. No, yo quiero escucharte, a ver cómo pensás, en qué me puedo llevar de vos, y vos escucharme a mí no me vas a cambiar, pero sí seguramente en el fondo me vas a cambiar, porque voy a escuchar cosas que me vas a aportar y voy cambiando y voy abriéndome. Y abramos no como productores, como asesores, como instituciones, para generar esta escala, para entender de que no todo es para todo lo mismo
y animémonos. Y de nuevo, y para terminar, como decía este amigo mío, y si me sigue diciendo, hace poquito y aprende mucho. Entonces, animémonos, hagamos poquito, aprendamos mucho y veamos que se pueden hacer. Y entender que es un proceso. Y en el proceso, muchas veces, no todo te sale bien. Tenés un aprendizaje y uno lo que tiene que empezar a manejar y saber, por eso, si yo hago poquito y aprendo mucho, el aprender mucho es saber que me voy a equivocar, que cosas van a salir bien, cosas que van a salir mal, pero que no van a tener un costo alto, ni económico, ni afectivo, porque si te sale todo mal, llega un momento si no vas. Entonces, haces poquito, vas aprendiendo mucho y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, imagínense si como productores, asesores, entonces, hacemos todo un poquito, aprendemos mucho y lo compartimos. Es como decías vos, ganamos miles de años, ganamos miles de experiencias, miles de hectáreas en miles de cultivos y podemos generar ese conocimiento y nos va a ser más fácil la transformación. Así que a lo que los invito es que se animen a abrir la cabeza, a escucharnos y a actuar, porque hay que actuar a campo para hacer cosas que nos ayudan a esta transformación. Lucas, de verdad no puedo estar más agradecida. De verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo, por regalarnos tanta experiencia, tanta conocimiento y sobre todo tanta inspiración. Porque finalmente cuando vemos que alguien logra lo que nosotros pensamos que es imposible, entre comillas, podemos modelar a esa persona, ¿no? Podemos inspirarnos en esa persona y en el trabajo que estás haciendo y ya que estás en Kenia, que ya estás al otro lado del charco, en el otro lado del planeta, digamos que para nosotros cuando empezamos también es impensable cuando uno empieza en su pedacito, ¿no? A mí me tocó este pedacito, vamos a mejorar el pedacito que nos toca, pero si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien más a que esos pedacitos se vuelvan más grandes, es de verdad que es un gusto y es un honor que confíen en nosotros para poder compartir esta información. Lucas, de verdad, gracias. No, gracias a ustedes y seguramente no va a ser el último encuentro que tengamos. Así que, por supuesto que no, ya me conoces, ya sabes, yo voy a estar molestando un rato. Queridos míos, queridos bioproductores, bueno, eso es, digamos que ideas que estamos dejando para que ustedes puedan implementar, para que puedan compartan esta información, por favor, es importante y es la forma en la que nos pueden ayudar a llegar a más personas y a llevar este mensaje de regeneración, de responsabilidad, de cuidado con la naturaleza. Así que, queridos míos, sin más, que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas esté con todos ustedes y que la abundancia de la vida esté siempre en su camino. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.